buenos días a todos. Para mí es un verdadero gusto moderar este panel que da inicio a la agenda académica que tenemos el día de hoy, nuestro primer foro de sostenibilidad. Y me toca aprovechar mucho el tiempo porque quisiera hacerle muchas preguntas a este grupo excelente de panelistas. Y se pueden dar cuenta, contamos con el viceministro, hoy nuestro ministro encargado, gobierno, con el doctor Zamora, pero también con la industria, el presidente Gran Tierra y nuestro querido doctor Fabio Arjona de Conservación Internacional. O sea, si se dan cuenta, vamos a tener varias visiones que nos alimentarán mucho este conversatorio. Y yo creo que es un gran reto este conversatorio porque hablaremos de los precisamente retos, desafío que tiene la industria en materia de sostenibilidad, pero sobre todo queremos oírlos porque este foro nos va a servir para, de acuerdo a lo que oigamos en esos insumos, de seguir construyendo esa hoja de ruta que como industria queremos tener en nuestras políticas de sostenibilidad, ¿sí? Sabemos que, como lo decía el viceministro, ya tenemos un marco, una regulación, las empresas tienen sus políticas de sostenibilidad, pero en eso cada día hay que irse transformando y evolucionando. O sea que estos 2 días serán de mucha importancia. Y para empezar, viceministro, yo sé que acaba de hablar, pero es que me parece importante hacerle la pregunta, como ahí dice, cogerlo en caliente y preguntarle algo, y es, ese sector tiene 2 grandes tareas, ¿sí? Y que tiene que ejecutar de una manera rigurosa, idónea, y es garantizar la seguridad energética. Es una gran apuesta que tiene todos unos retos atrás, pero aparte cada día tiene que hacer sus operaciones más limpias, más eficientes, sostenibles. Si usted se da cuenta, está en esas iniciativas de carbono neutro, de reducción de emisiones, en biodiversidad. Entonces le toca garantizar la seguridad energética, ir evolucionando, sobre todo ahora en la gestión del cambio climático, ¿sí? Eso también lo hace acompañado, y obviamente el cumplimiento de la regulación que expide el Gobierno Nacional y obviamente la regulación que expide el Congreso de la República. Usted, de acuerdo a lo que nos contó y todo lo que ha venido avanzando en regulación, ¿cómo ve ese cierre del Gobierno Nacional en cuanto a la regulación? ¿Qué le queda a los inversionistas? Pero además, ¿qué está pendiente que usted diga hay que trabajar en esto y deberíamos cerrar de esta manera el gobierno nacional? Bueno, para el cierre, yo lo mencioné ahorita en la presentación, pero lo que nos falta, que sabemos que lo vamos a cumplir, tiene que ver con varias reglamentaciones relacionadas con mercado de carbono, que pues es muy importante. Yo creo que en términos de instrumentos grandes se plantearon las 2 leyes, la Ley de Acción Climática, la Ley de Delitos Ambientales, por supuesto la Ley de Transición Energética con el liderazgo de Minminas, salieron otros varios decretos, pero en este momento para el cierre, última milla, las reglamentaciones que mencionaba en términos de ajustes que yo creo que van a ser muy importantes al mecanismo de no causación del impuesto al carbono. Por otro lado, reglamentación de los organismos de validación y de verificación que nos van a permitir tener un marco claro y unas reglas sobre la base de Colombia. Ustedes conocen esto muy bien, pero el sector del mercado de carbono, o en general la economía que viene surgiendo desde el mercado de carbono, pues es absolutamente orgánica. Creo que hoy, ustedes me corregirán, pero creo que no hay un commodity, si pensamos en el carbono como un commodity, que no tenga completamente clara la titularidad. O sea, hoy sabemos que el suelo, que el subsuelo, sabemos que la tierra, sabemos que los árboles, pero el tema del carbono no necesariamente está claro todavía eso a quién pertenece y cómo se va a hacer. Eso es un tema que se tiene que finalizar desde Colombia. Ahora, esto no es excepcional de nuestro país, en general la mayoría de países siguen como con esa incertidumbre de cómo hacerlo, pero en Colombia pues ha habido una tradición clara en términos de asumir que la titularidad de las unidades de carbono vienen del propietario de la tierra.
Y esos son temas relacionados también con salvaguardas sociales ambientales. Probablemente muchos de ustedes son usuarios de ese mercado de carbono y hemos visto dos extremos: muchos proyectos de altísimo estándar social y ambiental en el que participan las comunidades, y otros proyectos que desafortunadamente se aprovechan de las comunidades para generar unas unidades de carbono cuyos réditos no se reinvierten. Entonces también tenemos que trabajar en el tema de las salvaguardas sociales ambientales, y un tema importante que tiene que ver también con el RENARE, con el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que también tiene un paquete normativo. Entonces la última milla, grueso, tiene que ver con reglamentación orientada a dejar unas reglas mucho más claras para el mercado de carbono, que nos permita potenciar ese gran capital que tiene Colombia, que se ha venido desarrollando de diferentes maneras, que tiene una industria emergente y cuya industria es fundamental para el desarrollo o para la implementación del impuesto al carbono, que fue como, de alguna manera, no lo digo en términos tributarios, pero el hecho generador de ese mercado dinámico que hoy ya nos ha permitido cancelar más o menos 60 millones de toneladas. O sea, es un mercado altamente dinámico, con una ventaja de un tema que es único casi que en el mundo, definitivamente único en la región, y que tiene que ver con que por lo menos el 50%, y eso lo hemos venido trabajando con el Congreso de la República gracias a nuestra Ley de Acción Climática, el 50% de lo recaudado en ese impuesto al carbono se reinvierte en el sector ambiental. En Chile hay impuesto al carbono, pero ese va todo al Tesoro Nacional. Nosotros logramos asegurar, con el apoyo del Congreso, acá un saludo al representante que nos apoyó, Juan Espinal, en este tema, que lográramos tener reinversión en el sector ambiental. Y bueno, cumplir las otras metas. Tenemos que seguir con carbono neutralidad, con biodiversidad positiva. Yo creo que uno de los grandes hitos ahorita es cumplir con los 180 millones de árboles, y también con el mantenimiento de las áreas protegidas que vamos a declarar. Bueno, sí, hay muchas expectativas sobre el mercado de carbono. Uno lo ve también cuando en territorio, como dice uno, la gente que quiere que su terreno sirva para ese mercado. Creo que se están generando muchas expectativas y eso es una tarea que sí queda pendiente. Bueno, doctor Zamora, usted ha tenido 2 temporadas en la autoridad, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y me parece clave oír para esa pregunta eso, que usted haya estado en 2 temporadas, como digo yo, en la autoridad, como uno dice, de hidrocarburos. Y por eso quería hacerle una pregunta a usted: ¿cuál considera que ha visto en ese transcurso del tiempo que es el camino correcto para que desde la industria del petróleo y gas se aborden las preocupaciones ambientales de la población? ¿Cómo ve que ha sido desde que es 2003, ahora en 2022, doctor Zamora? Gracias, Silvana. Bueno, en este periodo de tiempo entre 2003 y 2022, muchas cosas han cambiado. En 2003 el país venía de ser prácticamente inviable, la inversión no llegaba a este sector, y el país decidió en consenso que tenía un recurso que debía aprovechar para contribuir al crecimiento económico, a la inversión social, al aumento de las exportaciones, y con ese consenso el país lo logró. El año 2011 a 2014 tuvo los mejores años. Hay que decir también que en el año 2003 estábamos muy mal posicionados en el panorama, aquí no venía nadie. Se logró un modelo que ha cumplido su misión. Desde que se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, claramente nuestra misión es aprovechar un recurso que es propiedad de todos los colombianos, dentro de un marco de un buen equilibrio entre las necesidades de la sociedad, del gobierno y de la industria. Desde su comienzo tuvo en su ADN, digámoslo así, una orientación de beneficio a las comunidades y de protección al medio ambiente. Y en esto hemos coincidido con la industria, y aquí los desarrollos en Colombia se han hecho de manera responsable. Un licenciamiento ambiental muy profesional, de muy alto nivel, también se ha construido en este periodo.
¿Qué tenemos hoy? Hoy el panorama es completamente diferente. Nuestra geología nos ha dado buenos resultados, la inversión ha llegado, este sector ha contribuido a ese desarrollo social que hemos tenido en estos 20 años, que hay gente que parece que no lo ve, pero hoy se ha avanzado muchísimo. Y entonces tenemos que en esas condiciones, en este debate de transición energética, este sector parece ser el enemigo, parece ser el malo del paseo. Esta es una industria que se siente maltratada por el movimiento ambiental, ignorada como un factor clave en la búsqueda de soluciones y sobre todo desperdiciada, porque esta industria como ninguna otra tiene la capacidad de contribuir a esa transición con el desarrollo de tecnología, con el despliegue de inversiones, con la movilización de grandes proyectos. Entonces, hoy los retos son completamente diferentes. Hoy estamos viendo un futuro, un túnel de transición energética donde la demanda de hidrocarburos seguirá siendo dominante, pero de todas maneras está siendo desplazada por otras fuentes de energía. Entonces, y justamente antes de venir al foro, estaba en un foro internacional discutiendo eso, hoy se le quiere aplicar la misma receta a todos los países para disminuir tanto la producción como la demanda de hidrocarburos, y el tema es mucho más complejo que eso. La verdadera transición se hace a nivel de la demanda. Seguirá habiendo un mercado para los hidrocarburos que puede ser atendido de manera responsable y a lo mejor después hay margen para ir a algunos detalles. Pero en esta industria ya se trazó un objetivo para el año 2050 de ser cero carbono neto para 2050, y esta industria lo puede hacer y lo va a hacer. Entonces ese es el reto que tenemos hoy. Tenemos que aprovechar ese recurso que es de propiedad de todos los colombianos para satisfacer la demanda, número uno, porque seguirá habiendo demanda en el país. Número dos, para aprovechar esos mercados y traer riqueza que será distribuida tanto en las regiones como a nivel nacional para el desarrollo social. Entonces, eso en medio de unos, digamos, vientos de frente, de un tratamiento injusto, de unas acusaciones injustas, de unos ataques injustos contra esta industria, que es más bien parte de la solución y no parte del problema. Creo que con esa parte final queda perfecto la pregunta que tenemos al doctor Fabio Arjona, la pregunta que quiero hacerle, doctor Arjona, es ¿cómo superar el dilema o la percepción que se tienen algunos sectores ambientales sobre la incompatibilidad entre el desarrollo de sectores productivos como hidrocarburo y la sostenibilidad? Y ahí lo que estaba diciendo el doctor Zamora, y es cómo, a pesar de lo que esta industria invierte, incluso para sacar el primer barril, todo lo que hay detrás en toda la regulación ambiental, en las inversiones, cómo se hace precisamente para poder mejorar la percepción o trabajar en eso. Yo creo que el sector tiene que generar una narrativa que no lo ha hecho, un storytelling, y no lo tiene. Hace 12 años o más aproximadamente hubo una sequía en el Casanare y se murieron algunos chigüiros y salieron en la prensa, y bueno, la hecatombe ambiental. El chigüiro no tiene ningún nivel de amenaza, y claro, ese fue el sector de hidrocarburos. Y hubo un día me llamaron que por favor venga un desayuno, creo que de la CPEA, un desayuno aquí, que hay una rueda de prensa sobre el tema de la sequía en el Putumayo, en el Casanare, y la muerte de los chigüiros y el desastre ecológico. Y bueno, el sector llevó un grupo de técnicos, hidrólogos, hidrogeólogos. Cuando me preguntaron a mí, les dije, mire, yo pienso que es
muy poco probable de que esto sea causa del sector. Pero hay un problema que todavía existe. Cada vez que ocurre algo, le echan la culpa al sector. Y es porque no ha generado una narrativa. Y esa narrativa tiene que generarse continuamente y tiene que renovarse. Y tiene que ser conjunta. Y tiene que tener un mismo comportamiento. Hay muchas cosas tremendas del sector. Miren, nosotros vivimos de la exportación de commodities energéticos. Después de la avaricia y después de la corrupción, los tres peores enemigos de la sostenibilidad de la conservación son, primero, la pobreza, segundo, la ignorancia, tomar decisiones sin información y con información restringida o errónea, y tercero, algo que está muy de moda, que es la histeria ambiental. Pero con eso hay que continuamente trabajar. Es muy fácil decir que los petroleros tiraron el Casanare con un verano prolongado. Y les propuse, ¿por qué no hacemos algo a nivel regional de montar algo sobre modelos hidrogeológicos para la zona continuo? No, pasó el tema y pasó hasta la próxima sequía. Entonces, no adelantarse a la jugada es uno de los grandes problemas que aumenta tremendamente los costos de transacción. Podríamos hablar bellezas entre ustedes de lo que hace el sector y estoy de acuerdo. 90% de la solución está acá. Pero hay temas que causan un enorme daño. No es posible que todavía existan pozos abandonados, lisamas, malos comportamientos de algunas empresas locales. Eso existe, que le causa un enorme daño al sector. Cuando nombraron al nuevo ministro Carlos Correa, que pues lo conozco desde niño, me llamó y me preguntó cuáles son las 3 cosas que tú no permitirías. Y yo le dije, mira, primero las fumigaciones, eso es un remedio peor que la enfermedad. Segundo, el puerto de Tribugá, que tiene un sector que quiere hacer un puerto. Acabamos de publicar un artículo en Economy, en una revista indexada, sobre las consecuencias económicas que tendría un puerto. No hablamos solamente del tema de los animales. Y tercero, la introducción masiva del pez basa. Nadie de ustedes sabe lo que es eso. Y me preguntó, ¿y el fracking? Y le contesté, de 1 a 10, mi preocupación con el fracking es 1, mi preocupación ambiental. El fracking tiene un protocolo, tiene unos mecanismos a ser implementados, se ha avanzado mucho en la tecnología sobre el tema y además puede revertirse. Si te va mal, se suspende. En cambio, y significa casi todo para la economía del país. En cambio, si introduces una especie en el país con mayor número de especies de peces de agua dulce del planeta, ahí sí, que es Colombia, puede causar una catástrofe ambiental incontenible. ¿Y qué significa para la economía? 3 toneladas de pescado. ¿Qué significa para la seguridad alimentaria que puede afectar a miles de personas que viven la parte del sector de la biodiversidad pesquera, que es lo más ligado con la pobreza? Entonces, a veces, la falta de información, el sector lo que necesita es un storytelling y pegarse de los buenos casos. No les dejemos el negocio del carbono a los noruegos. ¿Cuál es el principal renglón de la economía de Noruega? El petróleo. De las cooperantes más grandes están haciendo negocios bilaterales con el país, congelando carbono en países a peso. ¿Por qué no lo hacemos nosotros como sector? ¿Por qué con base en el impuesto al petróleo y al impuesto al carbono y especialmente a la carbononeutralidad, como sector no generamos un portafolio de proyectos, retos de carbononeutralidad en nuestros territorios, especialmente en los territorios indígenas, para beneficios de ellos?
¿Por qué ahora, aprovechando que se va a crear una nueva área protegida en el Caribe y que tenemos proyectos offshore aquí, el gobierno, en la política del presidente Duque del 2030, adelantarnos, va a crear una área protegida frente a La Guajira que se llama las Montañas Beatas? Hace 2 semanas estuve en Dominicana viendo un tema de carbono azul con el gobierno de Dominicana y le propuse al gobierno, al ministro del Medio Ambiente dominicano, que por qué no hacían lo mismo, y están afanados en generar 2 millones de hectáreas más limítrofes marinas con Colombia. Allí el sector tiene que estar. No le dejemos eso. Bueno, sí, vamos a tener un donante, vamos a poner plata a muchos, pero yo creo que el sector debe estar en esa foto. Entonces, lo que le falta es una narrativa. Todo lo que han dicho es cierto, muchas de las cosas que han dicho, estoy casi que totalmente de acuerdo con el discurso de apertura del doctor Lloreda. Simplemente lo que no concuerdo es que el hombre necesita de la naturaleza. No es lo contrario, la naturaleza no necesita de las personas. Lo mismo ocurre con el sector. Yo creo que armando una buena narrativa, creo que podemos progresar, no de un momento a otro, pero siendo consistentes, podemos lograrlo. Muchas gracias, doctor Fabio. Creo que ahí se ve todo el trabajo por delante que le queda a este sector. Y ahora oír una parte muy importante que es la industria, una empresa, y aquí tenemos al presidente de Gran Tierra, el doctor Manuel Buitrago, que está, como dice uno, se acostumbrado a decir, en territorio, que está en un departamento difícil, está en varios, pero precisamente está en Putumayo, la principal operación, y ellos que tienen esa relación permanente con la población y que hacen esos estudios para ver las inversiones, cómo impactan de manera más positiva al entorno. Quisiera hacerle una pregunta, es cómo el sector de hidrocarburos ha contribuido a ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a las metas de país que hemos visto acá que el vice Galarza nos ha contado. Silvana, muchas gracias, y de antemano gracias a ti y al doctor Lloreda por haber escogido Barranquilla como un lugar para esta conversación y estar sentado en este panel que denota trabajo en equipo. Estar aquí con el doctor Zamora, sin duda que apoya para que la industria pueda seguir adelante, y es nuestra conciencia también. Con el viceministro, que también es nuestra conciencia ecológica y que de la mano del Ministerio del ANLA nos ayudan a poder sacar estos proyectos adelante de manera sostenible. Con el doctor Arjona, que siempre nos recuerda que las cosas se pueden hacer porque es lo correcto y hay que hacerlas bien. Y Barranquilla, que obviamente a través de trabajo en equipo y con un plan continuo ha podido desarrollarse de manera sostenible. Nosotros como industria tenemos un reto muy importante, y el reto es seguir trabajando juntos y unidos. Para poder contestarte un poco cómo nosotros vemos los objetivos de desarrollo sostenible, estando presentes en Colombia hace 16 años, en el Putumayo, como tú mencionas, en el Valle del Magdalena Medio, con nuestros 23 bloques, el pilar fundamental de cómo nosotros hemos aprendido a tener en nuestro ADN y desarrollar nuestros planes de sostenibilidad parte de un factor crítico, y es un factor crítico de trabajar de manera alineada con lo que identifican las comunidades. Ese es el punto principal. ¿Qué identifican las comunidades? Las comunidades viven en el bosque, conocen del bosque, conocen sus necesidades. ¿Qué identifican los gobiernos locales? Escuchamos al señor alcalde hablar, de la misma manera escuchamos a los alcaldes de los municipios donde estamos, a los gobernadores en los departamentos donde estamos, y sin duda al gobierno nacional. Y en Colombia es fácil hacerlo porque las políticas que tiene el gobierno son alineadas, buscan ese desarrollo y lo buscan de manera sostenible. A nivel de objetivos de desarrollo sostenible, permíteme comentar un par de ejemplos, porque pues todo se entiende más con ejemplos que solamente con hablar. La industria está enfocada en generar energía asequible, limpia para los colombianos, para el desarrollo de Colombia, para el desarrollo del mundo. Ya oímos de los casos de otros países.
al generar esa energía, nuestra industria genera beneficios que se comparten. Desarrollo, empleo, proveeduría local, todo de manera sostenible. Pero no me voy a enfocar ahí. Me quiero enfocar en nuestra política, en nuestra filosofía que se llama más allá del cumplimiento. ¿Por qué le llamamos más allá del cumplimiento? Porque sin cumplimiento pues no hay más allá del cumplimiento. Si no le cumplimos al doctor Zamora, si no le cumplimos al ministerio, pues al final del día el resto no cuenta. Y los proyectos de más allá del cumplimiento lo que buscan es generar impacto y convertir retos en oportunidades. En Colombia hay muchos retos, pero hay muchas oportunidades. Hablo, por ejemplo, para arrancar, del Goal 13, adaptación climática, algo que nos tiene sentados acá. ¿Cómo podemos nosotros descarbonizar nuestras operaciones a través del trabajo técnico, a través de autogeneración, para no tener que compartir la energía que necesitan las comunidades, para reducir las emisiones, volver todos nuestros proyectos a gas to power, por ejemplo, reducir el consumo de diésel en más de un 40%, generar 138.000 kilovatios de energía para poder nosotros de esa manera reducir la emisión de material particulado. Por el otro lado, ¿cómo podemos a través de soluciones basadas en la naturaleza? Y aquí un agradecimiento al doctor Arjona, porque nosotros sabemos que somos buenos en petróleo, en cuidar la naturaleza, en cuidar a las comunidades y en logística, y no somos expertos en todo, y eso es lo primero que nosotros reconocemos. Entonces, a través de nuestros aliados estratégicos, hemos logrado enfocarnos en reforestación. La reforestación muy importante. ¿Por qué? Porque estamos buscando reducir las emisiones, capturar. Tenemos un proyecto conjunto que envisiona capturar 8.7 millones de toneladas de CO2 a través de 5 años por la reforestación en el Putumayo, en la Amazonía, por la conservación y protección de hasta 18.000 hectáreas. Hoy en día vamos en 3.000 hectáreas, 1.2 millones de árboles plantados, apoyando al ministerio, viceministro, obviamente, en los goles de llegar a la meta de árboles. Por otro lado, pensamos entonces en reducción de pobreza. Qué importante que la industria pueda reducir pobreza. Otro objetivo de desarrollo sostenible. Equidad de género. Y sin duda, trabajo decente y crecimiento económico. Y de esa manera, nosotros como empresa, y todas las empresas tienen historias a contar, podemos resaltar un par. Emprendimiento. De nuevo, solos no podemos. Con el gobierno de Estados Unidos y con USAID arrancamos un programa de emprendimiento muy grande en el Valle del Magdalena Medio, en el Putumayo, para llegarle a 300 emprendedores. Sin planearlo, el 60% de esos mujeres. Mujeres cabeza de familia en el Putumayo que tuvieron que salir adelante y por la propia berraquera, no por haberlo planeado así, siendo muy transparente. Nos juntamos con Ecopetrol y con el gobierno de Canadá, identificamos que hay un reto muy grande y el reto de los cultivos ilícitos en Colombia. Entonces, de manera conjunta arrancamos un proyecto, ahí está Ecopetrol, ahí está el gobierno de Canadá, está Gran Tierra, para generar un círculo de valor virtuoso a través del cacao. Y con el Ministerio de Agricultura venimos sacando adelante ese proyecto. Y es un proyecto que le va a llegar a 700 familias, vamos en 300 familias, y a través de la asociatividad, que es un componente muy importante en Canadá, estamos sacando adelante para que el 68% de las familias que entran al cacao no vuelven a los cultivos ilícitos. Luego encontramos entonces que hay que desarrollar a los proveedores y montamos, gracias al Ministerio y a la ANH, un programa en el 2018 que nos reconoció la ANH, y en el 2019 que se llama Key Partners, y es cómo desarrollamos al talento local para que el valor se quede en las comunidades. Y finalmente, el tema de derechos humanos, porque no podemos hablar de todo este tema sin hablar del tema de derechos humanos. Llegamos al Putumayo, nos encontramos con el flagelo de las minas antipersonas. Nos encontramos con barriles derramados antes por el conflicto anterior, en bloques que compramos, y ya estaban los barriles derramados contaminando el medio ambiente. Y nos encontramos con el flagelo, obviamente, el reclutamiento infantil y de consumo de droga para los niños. Entonces, ¿cómo volvemos esos retos en oportunidades? Con socios estratégicos. Para el tema, obviamente, de las minas antipersonales, con la Compañía Colombiana contra las Minas, Campaña Colombiana contra las Minas, con el gobierno de Canadá, gobierno de Estados Unidos y de Bélgica, dejar Puerto Asís libre de minas. Entregamos el año pasado 36 áreas libres de minas antipersonas y queremos dejar el departamento completo. Prevención del reclutamiento infantil con el Barça,
que hoy no está en la final de la UEFA, pero antes sí. Con el Barça montamos un programa donde 300 niños y niñas se han beneficiado porque han aprendido que el fútbol les enseña valores, tarjeta roja, amarilla, para que hay cosas diferentes al reclutamiento infantil. Ahora lo estamos llevando al Valle del Magdalena Medio y a Putumayo para 700 familias. Y la limpieza de los barriles huérfanos, muy importante, de la mano de Ecopetrol, llegar a 28 hectáreas de barriles que se habían derramado por temas anteriores y mostrar que juntos podemos, Silvana, que juntos podemos, pero tenemos que seguir trabajando juntos. Y por eso me parece tan importante oír esa experiencia también sobre una zona como Putumayo, donde uno se da cuenta que aparte de lo que hablábamos de la responsabilidad o de los retos que tiene la industria de generar la energía y de hacer operaciones limpias, es poder entenderse con el entorno, y un entorno difícil, donde muchas veces la institucionalidad, como lo decía el vice, es esta industria, y poder convivir con esos problemas. Creo que eso, yo creo que si lo podemos decir, el manejo del entorno social es lo más difícil en estos momentos, o ha sido más bien de la industria los retos más difíciles. Bueno, como me queda poco tiempo y quiero aprovechar las preguntas que tenía, voy a dividir las dos preguntas que me quedan para que las conteste primero. La primera pregunta que la conteste el doctor Zamora y el doctor Arjona. Y la otra pregunta la conteste el vice Galarza y el doctor Manuel Buitrago. Voy a empezar con el doctor Arjona, y es: ¿qué ha visto en su experiencia internacional que podemos aprender o adoptar de otros países, ¿sí? Ya sea en materia de regulación, de prácticas, y de otros países que han podido lograr un equilibrio en términos de crecimiento económico y protección del medio ambiente? Y esa pregunta es clave porque en estos momentos se habla de cómo Colombia debería cambiar. El modelo, más allá del modelo, es cómo podía desarrollarse mucho más aprovechando la biodiversidad y basando su economía en el aprovechamiento de la biodiversidad. Pero entonces eso a veces se entiende como excluir sectores, otros sectores productivos. Entonces me parece muy importante oír que usted nos cuente la experiencia internacional. La misma pregunta para el doctor Zamora. Entre pares, países en desarrollo, yo creo que Colombia, y eso hay que abonarle a este gobierno también, Colombia tiene una interesante metas ambientales, indudablemente empañada por grandes problemas, más que todo problemas de uso de la tierra, problemas de narcotráfico, que son nuestros principales factores de desestabilización social y ambiental, entre los cuales está el principal problema, que es la minería criminal, la minería ilegal. Eso es tal vez el problema ambiental más grande en toda la región. Estoy reunido aquí en Santa Marta, ahora en este momento me vine un momentico a acompañarlos con 70 compañeros de todas las Américas, desde México hasta Argentina, de todos los programas nuestros. Y yo te puedo decir que a nivel de América nosotros tenemos un avance, somos los que más estamos avanzados en alcanzar metas. Entonces a veces uno es muy chauvinista consigo mismo, ¿no? Esto es un desastre, aquí todo se va a acabar, la versión apocalíptica vende. Y eso forma parte de la narrativa que hablaba antes. Yo creo que tenemos muchas cosas que mostrar. Los ejemplos positivos es lo que tenemos que mostrar. Tenemos graves problemas. Tenemos un problema de deforestación en el arco amazónico que no hemos podido controlar. El problema de la ilegalidad con la ampliación de la ganadería. A veces no todas las políticas públicas son coherentes en términos de que un sector versus otro no se ponen de acuerdo muchas veces, y mientras se ponen de acuerdo van pasando cosas que pueden ser irreversibles. Pero yo lo que creo es que en estos momentos que todo el mundo está con un pesimismo terrible, si uno trabaja en este tema de la sostenibilidad, la primera condición es que tiene que ser irredimiblemente optimista y aprovechar las condiciones y las ventajas que puede ofrecer un país. Muchísimas gracias, doctor Zamora. Bueno, creo que la pregunta iba orientada a qué modelos podemos ver sobre el desarrollo sostenible del sector, y
pues se me ocurren dos para comenzar. Se me ocurren Canadá y Noruega. Los dos países son países responsables con el ambiente, con los derechos humanos, son países líderes en esta transición energética, pero tanto el uno como el otro claramente han manifestado que esa orientación al cambio climático, a la protección al medio ambiente, a los derechos humanos, no es incompatible con el desarrollo de sus recursos. El primer ministro de Noruega, que fue elegido el año pasado, Jonas Støre, una de las primeras preguntas que le hicieron, porque él es líder de transición energética, es socialista, es verde, le dijeron, bueno, ¿y usted va a acabar con la producción de petróleo de Noruega? Y dijo, pues claramente que no. ¿Por qué? Pues porque eso no es lo que le conviene a los noruegos. Lo que van a hacer es manejarlo de manera responsable. Y sí están haciendo énfasis en el control de la demanda. Noruega sabe muy bien que el mundo necesita los hidrocarburos y que ellos van, ahora con el problema de Ucrania, son parte de la solución, pero son el país líder en electrificación del transporte. La empresa noruega, Equinor, va a ser el parque eólico más grande del planeta, pues porque tiene lo que decíamos antes, la capacidad de generar megaproyectos, los recursos, el desarrollo tecnológico. El otro ejemplo es Canadá, que produce uno de los petróleos, pues una de las fuentes más polémicas, como son las arenas bituminosas, por su concentración de CO2, pero ellos también claramente han dicho, eso no lo vamos a sacrificar porque esas emisiones se pueden mitigar, se pueden manejar, estamos en capacidad de hacerlo y no vamos a renunciar a eso. Son dos países ricos, ellos podrían vivir sin el petróleo más fácil que nosotros. Esos son los ejemplos a seguir. La última pregunta de cierre que creo que nos sirve para que pueda concluir tanto el vice Galarza como el doctor Manuel Buitrago, y es ¿cómo podemos integrar el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible y las políticas de sostenibilidad que van enfocadas al cumplimiento de la regulación, pero también a políticas internas de las empresas, con el desarrollo económico y social del entorno, de las comunidades? Vale, no, yo en eso simplemente reforzaría que en toda esta ruta de carbonización está sobre todo una oportunidad. El ministro lo dice constantemente, de la mano de la descarbonización viene la reactivación, y uno empieza, ahora que estamos trabajando mucho con las empresas, a encontrar una cantidad de oportunidades y de sectores emergentes, casi que una nueva economía que yo creo que todavía no hemos posicionado. Entonces yo por eso siempre lo menciono en las presentaciones, y es que van de la mano. O sea, esta narrativa de que por un lado puede estar el crecimiento económico, o sea, ya hay modelos absolutamente exitosos. Yo, empresa mediana, pequeña, grande, que avanzan en transición energética, pueden reducir entre el 30 y el 90% de su consumo de energía, por ejemplo. Y solo, vamos, por mencionar diferentes tipos de proyectos, pues porque esto no es solamente para grandes multinacionales o para una empresa como el Aeropuerto El Dorado. Hace poco visitaba un proyecto en Lorica que redujo el consumo de energía en un 95%. Y detrás de eso están las certificadoras, están los que prestan los servicios y las asesorías de las consultorías. El reporte del panel intergubernamental de cambio climático resaltaba particularmente que en los últimos 10 años ha reducido el costo de paneles solares en más o menos un 85%. O sea que por eso les hablaba de ventajas operativas, de acceso a mercados, porque yo creo que ya hay demasiada evidencia para señalar que aquí tenemos una oportunidad y que esto no son costos adicionales, esto no es un favor que le estamos haciendo al planeta,
Y por eso es importante también, porque tú mencionabas específicamente, bueno, pero esto cómo se reinvierte, cómo se redistribuye. Yo creo que hay diferentes mecanismos, digamos, Fabio lo señalaba, y yo creo que es una buena manera de plantearlo a partir de una narrativa. Por eso yo les mencionaba también el tema de educación ambiental. Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de educación ambiental, dijimos quiénes son los más avanzados, no en temas de educación, pero educación ambiental, y encontramos en eso un ejemplo espectacular de Australia. En Australia hace 20, 25 años vieron que por la sensibilidad y por la trayectoria del cambio climático, en cualquier momento iba a empezar a satanizarse la industria de la minería formal, de la industria de los hidrocarburos, y dijeron, acabamos a tener una generación, como lo decía Fabio, de histéricos ambientales que pues no se van a dar cuenta que una parte importante de los ingresos del país, de los tributos que se reinvierten en educación, que se reinvierten en cuidado del medio ambiente, vienen de acá. Y por eso yo creo que hay grandes oportunidades en ese sentido. O sea, Fabio hablaba de estos grandes proyectos de protección del 30% del territorio nacional. O sea, ahí también hay grandes oportunidades. Avanzar de una manera mucho más fuerte con los temas de restauración, trabajar en uno de los proyectos más exitosos que se han implementado, que es todo el tema de pago por servicios ambientales. Para los que no saben qué es un proyecto de pago por servicios ambientales, es reconocerle a una familia que en su predio tiene algún tipo de bosque, una fuente hídrica, que normalmente lo mejor sería rellenar o cortar para sembrar cualquier tipo de cosa, para hacer ganadería extensiva ilegal, etcétera, que hay un valor en el bosque, y en esto, de una manera muy clara, a partir de una narrativa del sector, por ejemplo, se podría hacer parte de todas las iniciativas que muestran el otro lado de la moneda, la preservación de las áreas, la restauración, la educación ambiental, los pagos por servicios ambientales, y eso yo creo que nos va a permitir conectar mejor. Entonces, por un lado, la descarbonización no es un costo, hay evidencia suficiente de que hay una ruta de optimización operativa, de acceso a mercados, acceso a crédito, acceso a seguros, y por otro lado, también deberíamos avanzar. Yo creo que eso lo hemos discutido con algunos de ustedes, por ejemplo, el tema de obras por impuestos para sector ambiental. Yo creo que es algo que se tiene que avanzar, y yo creo que un sector como el de la ACP puede mostrar el camino de cómo pueden hacerse mucho más presentes en ese tipo de soluciones y no estar solamente asociados en una narrativa completamente limitada y además irreal. Sí, Silvana, muy rápido para complementar, porque realmente los otros panelistas han tocado todos los temas. Un tema donde sin duda la industria es protagonista y tiene que seguirlo siendo es en, bueno, cumplir, pero también comunicar. Y eso se hace a través de relacionamiento abierto, constante y transparente con las comunidades. Constante, de lo bueno y de las oportunidades que hay que mejorar. Pongo un ejemplo. Reportar la reducción de emisiones. Reportar cómo se vienen descarbonizando las operaciones. Nosotros en el año 2016 empezamos con el Carbon Disclosure Project a reportar de manera voluntaria lo que se venía haciendo. Luego arrancamos en el 2018 Scope 1 o Alcance 1 a reportar los impactos de emisiones. Llegando ahora al 2021 a reportar Scope 1, Scope 2, mostrando que le hemos reducido en más de 60% nuestras emisiones. Y si de manera conjunta como industria nosotros le seguimos contando a las comunidades, seguimos contándole a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales lo que estamos haciendo y cómo podemos seguir generando desarrollo, reduciendo la pobreza, generando energía para todos, pero al mismo tiempo cuidando el medio ambiente. Yo creo que ese es un tema muy importante y afortunadamente en Colombia la regulación es muy sólida y muy robusta. La regulación ambiental, el trabajo del ANLA, del Ministerio, de las corpos, de nuestro regulador. Y eso nos permite a nosotros con esas herramientas seguir trabajando. El viceministro habló de obras por impuestos. Sin duda la industria está volcada hacia las obras por impuestos.
en el tema ambiental, en los temas de infraestructura, haciendo las obras de infraestructura de manera sostenible y responsable. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad como industria de seguir aportando y seguir comunicando de manera abierta y transparente a las comunidades lo que hacemos. Y para finalizar, dentro del respeto de los derechos humanos, seguir el gran trabajo que venimos haciendo con consulta previa, con trabajo con comunidades, volcando las comunidades hacia la industria para que trabajen con nosotros, para que cuiden el medio ambiente, para que reforesten. Sin duda tenemos una gran oportunidad y yo cierro diciendo, solamente lo podemos hacer juntos, Silvana. Bueno, no, muchísimas gracias. Creo que esto es un muy buen abreboca para las discusiones que se van a dar y van a ahondar los demás conversatorios y mesas en estos temas. Yo creo que como conclusión podemos decir es Colombia tiene una regulación en estos momentos que nos permite desarrollar nuestras políticas de sostenibilidad, proteger el medio ambiente en las labores que hacemos, pero aparte de todo eso, las empresas ya están montadas en las iniciativas que tiene el gobierno. La invitación que hace el vice, que sigan creyendo en estas iniciativas. Hay un mercado por explorar y es como la industria se hace parte de esas nuevas oportunidades, mercado de carbón, una industria que se transforme, una industria que ofrezca diferentes soluciones energéticas, que se transforme como se está transformando el mundo, y lo que nos deja es la narrativa. Necesitamos como industria una narrativa para contar lo que venimos haciendo y poder conectarnos, eso es una cosa mía, conectarnos con todos, sobre todo con los jóvenes que necesitan entender lo que estamos haciendo y hablarles en su idioma. ¿Iba a decir algo más? Yo pienso que hay un tercer tiempo en el partido. Okay. La industria tiene un tercer tiempo, le alargaron el tiempo con esta crisis de Ucrania y los precios. Hay que aprovechar ese tercer tiempo. Así es, sí. Para invertir eficientemente en todos estos temas de sostenibilidad. Millón de corales, carbono azul, solamente por poner ejemplos locales, áreas protegidas nuevas, en fin. Este tercer tiempo tiene que ser aprovechado eficientemente. Yo creo que es el mejor cierre, un tercer tiempo donde tenemos todos para ser grandes jugadores de lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno.